Bendecido mi día tengan mis hermanos. ¿Cómo están? Dios nos ha permitido despertar el día de hoy y vamos a darle gracias por este día tan hermoso, en el cual nos ha permitido vivir y disfrutar de esta hermosa creación que Él hizo. Pero también vamos a pedirle porque Él nos hable en esta mañana. Padre bendito, Dios hermoso y bondadoso, santo y poderoso Dios, creador del cielo y de la tierra es usted. Usted hizo lo visible y lo que no lo podemos ver también. Rogamos porque usted en su misericordia infinita nos arrope y nos proteja. Pero también pedimos que nos hable, Padre. Que estas sagradas escrituras nos hable por medio de ellas, Padre bendito, para que podamos hacer lo correcto. Sabemos que usted viene pronto, pues hoy le pedimos, nos hable, Dios hermoso. Gracias, Padre bendito, en el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanitos, nosotros sabemos qué difícil tiempo es en que los gobernantes hacen a veces cosas indebidas. Pero estamos expuestos a eso cuando pedimos, por medio de las votaciones, tener un rey. Y ese rey a veces, bueno, o más bien esa persona con autoridad arriba de nosotros, a veces no se lo correcto. Pero tenemos la obligación de bendecirlo, de orar por él para que Dios le dé sabiduría. Vamos a ver un poquito de las palabras del Señor cuando el Señor manda a Samuel a que unja a Saúl como rey, porque el pueblo que quería un rey. Dice en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 27, dice su bendita palabra, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Hermanitos, el mensaje a veces que tenemos que llevar como predicador, como evangelista, a veces difiere de lo que nosotros deseamos. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero Dios tiene designios para cada uno de nosotros. Y a veces nos unge para una labor, para una misión. Desgraciadamente a veces no alcanzamos a comprender la magnitud de esa misión o no queremos entender para qué fuimos ungidos. A veces todos quisiéramos ser un profeta, un apóstol, como se abundan ahora, un pastor. Pero si el Señor te ungió para otra misión, va a ser tan solo un mensajero, un evangelista, alguien que le adore, pero no sabemos entenderlo. Vamos a volver a la palabra del Señor a partir del capítulo 10, versículo 1, que dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Pues escuchemos un poquito la palabra de Dios. Una redoma de aceite era un recipiente de barro. El barro es común. Donde quiera lo encontramos. Y entonces cuando entendemos por qué Saúl, que fue el primer rey, fue desechado por Dios, aquí nos damos cuenta porque él había escogido a un varón, dice que después, hermoso, era de una descendencia buena, real, o sea, tenía estirpe, porque obviamente era un varón de la tribu de Benjamín, hombre valeroso, y hijo de Abiel, hijo de Cis, hijo de Abiel, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel había otro más hermoso que él. Era alto, de gran estatura, pero el Señor no ve eso. Busca lo que hay en el corazón. Pero ¿qué había en el corazón de Saúl que para que el Señor lo hubiera escogido como rey? Era la premura, era la necesidad de rey que tenía Israel, pero no porque el Señor tuviera ese designio para ellos. Él por su rebeldía les había escogido un rey. Era hermoso, pero el Señor sabía que había en su corazón.
Por eso lo mandó ungir con una redoma de aceite, un recipiente de barro, porque sabía que como el barro se rompe, también, también Saúl se podía romper, se podía hacer pedacitos, va a ser desechado, como sucedió después cuando no se puede obedecer. Pero vamos a ver a otro personaje que el Señor también unge, otro personaje que el Señor unge. Cuando desecha a Saúl, manda al profeta Samuel a que unja a David. En el capítulo 16 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Antes habíamos escuchado que había dicho que el Señor lo había puesto como príncipe cuando lo unge, ¿no? Cuando lo ves, se le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Pero aquí dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Ya había sido desechado. ¿Por qué? Porque como vimos, la redoma era algo de barro, algo común. Por algo el Señor, porque sabía que este Saúl no era lo que él deseaba para ese pueblo. Pero como que es una lección para el pueblo. Cuando el pueblo no es bueno, cuando el pueblo se es corrompido, les manda un líder igual que ellos. Dice, le dice Jehová a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vean la diferencia, un cuerno. El Señor me mandó el domingo pasado a llevar una palabra a una congregación, basándonos en su bendita palabra, que decía que en tiempos de hambre, Eliseo le hablaba a los hijos, a los príncipes, a los hijos de los profetas. ¿Qué les podía haber dicho? Pues muchas cosas, muchos mensajes de ánimo, porque estaban desanimados, pues tenían hambre. ¿Hambre de qué? De la bendita palabra de Dios, porque a veces no entendemos por qué tenemos ese vacío en el corazón, ese vacío en nuestra alma. Lo tenemos que llenar con la bendita palabra, que nos anima, que nos conforta, que nos llena. Entonces le decía que le dice, llena tu cuerno de aceite. El cuerno había pertenecido a un carnero, un cordero, un carnero. Había sido sacrificado, había sido muerto y por eso tenía el cuerno. Aquí es la diferencia. Cuando alguien te unge para algo más grande, no se ocupa un recipiente cualquiera como el barro. Aquí tuvo que haber un sacrificio para que hubiera ese cuerno, para que fuera llenado de aceite, para ungir a alguien como David. Un varón, dice la bendita palabra, conforme a Jehová, como nuestro Padre, como Él desea. Un varón que supiera amar, que supiera luchar, que supiera pelear, pero que también supiera doblar rodillas y pedir perdón cuando fallara. No alguien que tomara las cosas como Saúl a la ligera y todavía en lugar de reconocer que había fallado, dijera, es que el pueblo perdonó, en lugar de decir, perdón, yo soy el líder, yo soy el que tenía la obligación de decirles, cumplamos la palabra de Dios. En lugar de buscar culpables, es que el pueblo perdonó lo mejor y lo trajo para ti. Pero a veces cuando queremos ofrecer cosas al Señor, ¿qué tenemos en nuestro corazón que Él no las acepta? Vamos atrás de las Escrituras y vemos qué había en la ofrenda de Caín que al Señor no le pareció de su agrado. Cuando tú ofrendas, cuando tú ofreces algo a Dios, tal vez no sea grato por tu mal comportamiento, porque no sea bien habido. Cuando estás en pecado,
El Señor que va a decir, no lo quiero. Por eso lo desechó, porque no obedeció. Y aquí vemos que Él tiene un propósito para David diferente. Por eso su reino llegó todavía muchas generaciones hasta que llegó el fin. Pero duró porque Él se lo prometió, que siempre iba a haber un varón de su descendencia que reinara. Es triste cuando no entendemos. Dice en el versículo 6 de 1 Samuel 16, y aconteció que cuando ellos vinieron a él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. También era de hermoso parecer, grande de estatura. Pero Jehová le respondió a Samuel, y no mires su parecer, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando yo fui a esta casita de oración, decía el Señor que había hambre de pan, porque el pastor había muerto, la hija había tomado su lugar. Cuando el Señor a mí me mandaron, cuando el Señor me permitió ir a predicar esta casa de oración, porque me invitaron, yo de momento decía, porque todavía la palabra del Señor dice, y vino un varón de fuera a traer pan. Cuando el Señor me mostraba que el pueblo tenía que aprender a preparar el pan porque tenía harina, ¿qué quiere decir? Había quien pudiera dar la palabra de Dios ahí, pero ellos no sabían porque tenía uno que mostrarles que había un escogido entre ellos. Pasaron los meses, ayer el domingo tuve que ir, a arreglar unas cosas a arreglar. Pero ya estando ahí el Señor me recordó que tenía que dar la palabra acerca de ese varón que había sido escogido por Él para que Él llevara el pan a esa congregación. Y el domingo pedí que me permitieran usar el micrófono y decirles que había un varón ahí que se había escogido para llevar la palabra. Que se tenía que se preparar porque Él era el que había escogido el Señor para ir, para esa labor. Grande honor cuando el Señor nos escoge así, como a David. No mires su parecer, no mires su estatura, no mires lo que tú deseas ver, porque Jehová ve el corazón. Y la 90 palabra, cuando el Isaí hizo pasar todos sus hijos, Samuel le dice, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el más pequeño, aquel que es tal vez muy pequeño ante los ojos del hombre. Se manda por él, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Qué gran honor. Nosotros como hombres a veces no alcanzamos a comprender por qué el Señor nos busca, o por qué nos nombra, o por qué vamos a ser partícipes de algo que Él desea. Nosotros quisiéramos que fuéramos como a David, pero a lo mejor no. Nuestra misión, nuestro ministerio es más pequeño que el de otro. Y tenemos que entender que así es. Que también tal vez también nos ungieron con una redoma de aceite. Con algo común. No con un cuerno, para algo más grande. Hace años, el pastor me ungió. Para mí fue algo hermoso. A veces en mi corazón desearía servirle más al Señor, pero tengo mis limitantes. Así que fui ungido para un propósito. Y fue en secreto, así como a Isaí, su hijo menor, en secreto. Que no supiera Saúl porque podía mandar matarlo.
Como después deseó matarlo, sí, pero en secreto. Cuando alguien contaminó mi corazón y me dijo un hermanito, ¿y por qué en secreto? Eso no vale. Llenó mi corazón de duda y de tristeza, decía yo. Sí, ¿por qué a mí me ungió en secreto cuando a otros los ha ungido en el altar? Pero Jehová, Dios, sabe por qué es. Sabe que hay en tu corazón. A lo mejor si lo hubiera hecho ante la congregación me hubiera llenado de orgullo, de ego. Por eso fue secreto, para que supiera que nada más lo sabía el pastor, Dios y yo. Y así he trabajado, hermanos, con tanto gozo en mi corazón, tratando de, tratando de guiar esas pequeñas almitas que han llegado a donde tengo la misión que el Señor ha puesto. Ha ido creciendo, gracias a Dios, que lo permitió. Pero a veces sí podemos entender que el Señor por algo nos escogió. Si Él nos dio la bendición de ser ungidos para una misión, seamos dignos, hermanos. No echemos en saco roto todo. Porque a veces podemos pensar, porque a Él sí, de una manera diferente y a mí no. Pues aquí lo vemos. También a Saúl lo escogió en secreto, lo ungió en secreto. No había pueblo, no había nadie, solamente Samuel y él. Y aquí también, solamente la familia de Isaí, solamente sus hijos y el profeta Samuel. Dice que envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, vean la diferencia, el Espíritu de Jehová vino sobre David, el Espíritu del Señor estaba sobre él, porque había sido ungido precisamente para ser un rey, no cualquier cosa, un rey valiente, guerrero, pero que también sabía doblar rodillas y pedir perdón cuando se equivocaba. Y nosotros también tenemos que hacerlo, doblar rodillas, porque a veces no somos buenos hijos, no somos dignos. Y debemos entender que si nos ungieron hay un propósito, cumplamos con ese propósito. Si eres evangelista, profeta, alabador, si fuiste ungido para un ministerio de predicación, si fuiste ungido como pastor, sé digno de ese llamamiento del Señor. Haz lo que el Señor te mande, que te ordene, que tus pies no se cansen, porque si fuiste ungido para evangelista o para, para un ministerio más grande, qué bueno. Si fuiste escogido como misionero, que el Señor bendiga a tus pies para que no se cansen y seas digno de lo que el Señor te ha dado. Hermanos, seamos dignos y obedientes, porque el Señor tal vez no nos ha escogido para ser ungidos para una misión grande, pero sé el buen pastor de tu casa, sé un buen pastor en tu casa, en tu hogar, guía a tus hijos, cuídalos, ámalos, enséñales el camino correcto. Si el Señor te ungió para una misión, en una iglesia, en una célula, hazlo de la manera correcta. Si Dios te dio la bendición de ser escogido para alabarle, alábale con gozo, con el corazón. No te arrepentirás. Dios es hermoso y bondadoso. Él quiere vernos bien como hijos de Él. Hermanos, que esta porción de la palabra del Señor les sea útil para ustedes, para que entiendan que Jehová ve lo que hay en el corazón. Y cuando Él escoge a uno de sus hijos, que sacó a alguien de atrás de las ovejas para ponerlo al frente, sepamos reconocerle
y orar por esa persona que ha sido escogida. No lo contaminemos diciéndole, es que el Señor no cuenta, para el Señor no cuenta, porque fue en secreto. El Señor sabe por qué fue en secreto, porque te escogió por algo más grande. Dios les bendiga, hermanos, y que Dios, mi Padre eterno, haga resplandecer su rostro todos los días sobre ustedes y sobre sus hijos. Vamos a orar para terminar esta pequeña predicación, hermanitos. Dios hermoso y bondadoso, Padre celestial, agradecemos por su amor y por su infinita misericordia permitirnos haber leído un poco de su palabra, a poder tratar de enseñar a mis hermanos la diferencia entre alguien escogido para una misión y otro para otra más grande. Gracias, Padre eterno, por su amor y por su misericordia, por hablarnos, por perdonarnos y sobre todo por darnos la bendición de despertar el día de hoy. Gracias, Padre eterno, en el nombre de que sobre todo nombre le agradecemos, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanitos. Hasta luego.